¿de qué creen que les voy a compartir? ¿De qué libro? De Nehemías, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, hace años que nos conocimos con el pastor Ricardo y insistíamos, ¿no? Que empezara a meditar. Y cuando el pastor Ricardo empezó a meditar, bueno, creo que también fue una bendición, o ha sido una bendición para nuestras vidas, o sea, quiero decir personalmente, meditar, pero también para la iglesia. Así que posiblemente algunas cosas ya les haya compartido el pastor Ricardo, pero bueno, yo quisiera hoy tocar el capítulo 8 en adelante, que seguramente ya les compartió, pero quiero ver acerca de los frutos de encontrarse con la palabra. El fruto de confrontarse con la palabra, porque decimos somos creyentes, somos cristianos, hemos creído en Cristo, pero un creyente que no conoce al Señor a quien adora, no conoce a su Dios, no conoce la palabra, ¿cómo puede adorar realmente a Dios? ¿Cómo sabe que es correcto lo que está haciendo? Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y conocerle. Y nosotros vemos tanto en Esdras, en Nehemías, regresar a la palabra de Dios, y tuvo que haber en ellos un cambio de vida. Lo vemos en Éxodo, cuando el Señor les da los mandamientos, leyes, preceptos. El pueblo tenía que vivir de una manera diferente. Vemos también en el Nuevo Testamento, cuando iban predicando el Evangelio, Pablo les dice, esto era su vida anterior, ahora cómo tienen que vivir en Cristo. Entonces hoy no ha cambiado. Nos hemos encontrado con el Señor, pero cuando nos encontramos con el Señor, o más bien cuando Él nos encontró a nosotros perdidos, nos dio su palabra. Y eso tiene que dar un fruto, una evidencia en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por poder abrir tu palabra. Qué gozo que podamos estar aquí en casa nuevamente, con nuestros hermanos, y gozarnos al escudriñar tu palabra. Gracias por la vida del pastor Ricardo, por los que sirven aquí, por los que se están congregando. Sé que esta obra seguirá creciendo. Señor, abre puertas y permite que los corazones estén dispuestos, obedientes a ti. En este momento, oh Dios, que esta palabra sea la necesaria. Quítame de este lugar y pon, Señor, tu Espíritu Santo, pon tu palabra. No pongas mi mente o mi deseo, sino pon, Señor, tu propósito. Y que seas tú, Señor, el que pueda ministrar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a la palabra de Dios, los primeros que somos ministrados somos nosotros. Vamos a Nehemías capítulo 8, verso 1, y dice de esta manera el pasaje: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En la Nueva Versión Internacional lo traduce como trajeron ese libro donde estaba escrita los mandamientos que tenían que obedecer, o la ley que tenían que obedecer. Porque cuando habla de esos preceptos, cuando habla de la ley que Dios había dado, ¿qué carácter tiene? El de una palabra que se debe obedecer. Cuando hablamos de la Constitución, es una palabra que se debe respetar. Así era la palabra de Dios para ellos. Y el pueblo dijo, traigan. Y quiero empezar viendo primero cómo tienen ese encuentro con la palabra, cómo están conociendo la ley que fue encargada para obedecerla. Y en el 8.1 que acabamos de leer, dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre. O sea, era el deseo del pueblo. Si bien en Esdras vemos, de hecho aquí tienen también el pasaje, que Esdras se había dispuesto, se había preparado para escudriñar la palabra de Dios y para enseñarla. Acá es el pueblo que dice, nosotros queremos conocerla, y tiene una doble intención. Primero, quieren conocer para saber en qué han fallado, pero también quieren conocer para saber qué obedecer y cómo vivir. Entonces no es solamente conocer la palabra de Dios. El pueblo estaba como uno solo, dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual él había dado. ¿Quién dio esa ley? Dios a través de Moisés. Y cuando usa esa palabra había dado en nuestro español, en hebreo utiliza la palabra tzavá, que quiere decir había ordenado. Y una ordenanza, ¿qué carácter tiene? De obediencia y de cumplimiento. O también se puede traducir como había, se escucha feo para nosotros los mexicanos, pero dice había impuesto. Es una ley que el Señor había dado de manera
unidireccional. O sea, no le preguntó al pueblo si quería obedecer. Dios la dio y el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Obedecerla. O sea, no está en nosotros decir quiero o no quiero, esto me agrada o esto no me agrada. Dios la dio y nosotros tenemos que obedecer. Acá veo a los jóvenes de este lado. Cuando mamá dice vas a ir por las tortillas, ¿qué decimos? No quiero, exactamente. Pero cuando los papás hablan, ¿qué tendríamos que hacer los hijos? Obedecer, claro. Cuando Dios habla, los hijos tenemos que obedecer, exactamente. Esta palabra tzavá no solamente quiere decir imponer, sino quiere decir intimar. O sea, intimar quiere decir haz esto si no hay una consecuencia. No es de dar miedo, ¿no? Sino hay una consecuencia si hay una desobediencia. Entonces, esto es lo que Dios había dado a Israel. Y primero veamos, entonces, cómo el Señor está llamando a ese pueblo y cómo debe haber un fruto en la vida de estas personas. Si bien Dios dio la palabra, no es para guardarla ni en el librero o en el caso de ellos en un rollo, no es para aprendérnoslas o a veces hasta para cantar cantos bonitos. De hecho, hoy los cantos a veces ya ni siquiera hablan de la palabra, ni siquiera hablan de Dios. Y recuerdo en una de las clases en el seminario, uno de los profesores decía en liturgia que se deben cantar los himnos antiguos. A mí me gustan los himnos antiguos también, los cantos nuevos, pero se deben cantar los himnos antiguos, dice, porque hablan de la gracia, hablan de la salvación, hablan de Dios. La diferencia de los cantos nuevos es que no hablan de la gracia, no hablan de la salvación, no todos. Pero cuando también vamos a los himnos antiguos, mi tema no es de los himnos ni de los cantos, sin embargo vemos que muchos de esos cantos tampoco están correctamente, no están fundados en la palabra de Dios, y muchos en la actualidad tampoco están fundados en la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Los cantos no, las personas que los escribieron porque no conocían la palabra de Dios. Pero cuando vamos a los salmos, ¿de qué nos hablan? De Dios, de su palabra, de su gracia. A ver si hay algún cantante. Hace muchos años cantábamos y andábamos y componíamos algunos cantos, pero creo que a nosotros nunca se nos ocurrió, a ver si a alguien se le ocurre, grabar el Salmo 119 cantado. Sería muy complicado, ¿verdad? Lo que buscamos ahora es lo más fácil, pero en ese momento, ¿por qué componían los cantos o los salmos? Para que a través de un canto el pueblo se aprendiera la ley de Dios, conociera a Dios. Entonces, hoy ¿qué tenemos que buscar? Como hace rato adorábamos a Dios, que a través de ese tiempo de adoración entremos a la presencia de Dios. ¿No fue así, hermanos? ¿Sí? Así que no importa si es viejo o nuevo, que nos lleve a conocer a ese Dios. Y esto es lo que está pasando cuando traen esa palabra de Dios. Pero esta palabra debe tener un efecto que es a lo que quiero ir. Llamaron entonces al escriba para que les enseñara la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos aquí la palabra de Dios? ¿Sí la conocemos, hermano? ¿Cuántos meditamos diariamente la palabra de Dios? Ya somos menos. ¿Cuántos obedecemos diariamente la palabra de Dios? A veces también vamos siendo menos. Pero es a lo que nos debe llevar. Regresemos al capítulo 8 de Nehemías, perdón. Y dice, ¿quiénes estaban ahí? Solamente voy a ir leyendo algunas partes. En el verso 2, en la segunda parte, dice que estaban ahí hombres, mujeres y todos los que podían entender. Cuando podamos enseñar a nuestros hijos, vamos a hacerlo desde que puedan entender. Instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de él. Verso 3. ¿Y qué hizo entonces Esdras? Y leyó el libro delante de la plaza. ¿Y desde qué momento lo leyó? Dice, desde el alba hasta el mediodía. Había un interés. A veces cuando la palabra se pasa de 30 minutos ya nos cansa. Pero le aseguro que si pasamos media hora en Facebook no nos cansa. ¿Verdad que no? ¿Qué pasa?
necesita en nosotros haber un deseo por la palabra de Dios. Y solamente va a haber un deseo cuando aprendamos a disfrutar esa palabra. En el mismo verso 3 dice, al final del verso, que está leyendo ante todos los que podían entender, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Debe haber una atención a esa palabra. Creo que esto ya se los compartió el pastor, seguramente, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Ya les compartió el pastor esto? Pero es que si viene el pastor Nahum, entonces sí lo oímos. ¿O no pasa a veces así, Ricardo? ¿Y sabe por qué comparte el pastor? Yo no le, ni él me dijo que compartiera de esto, ni yo dije de esto voy a compartir. Porque esta es la palabra que estamos meditando diariamente, la que nos habló y la que queremos que ustedes escuchen. Dice en el verso 6, no, desde el 5. Abrió pues el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, lean conmigo, todo el pueblo estuvo atento. El tiempo más importante para nosotros es cuando vamos a la palabra de Dios. Atento para ver qué nos dice. Atento porque recuerden que habían venido del exilio y algunos ni siquiera hablaban el idioma, algunos no conocían la ley, algunos no sabían cómo obedecerla. Este debe ser el propósito de nuestra vida, acercarnos para estar atentos y entender la palabra de Dios. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, o sea, oró. ¿Y qué hace? ¿Qué dice de Dios? Dios grande. Y todo el pueblo respondió conmigo, amén, amén. Y alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. No es cuando estaba el canto. ¿En qué momento hicieron esto? Cuando leyeron el libro. Yo creo que ni siquiera estaba predicando, solamente leyó y dijo, Señor, Dios grande. Abrió la palabra y todos se humillaron, porque esa palabra venía o viene de Dios y Dios estaba comunicando a través de ella. Cuando Dios te habla, no es que el pastor te está hablando o porque quiere regañarte, es que Dios se está comunicando a través de esa palabra a tu vida. Y dice que también estaban ahí algunos ayudándole para leer la palabra de Dios. Estaban en el verso 7 los levitas y bueno, estaban los principales del pueblo. Pero el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, lean conmigo, de modo que entendiesen la lectura. A lo que nos debe llevar es a entender el propósito de Dios. Esto es lo que llamamos nosotros hermenéutica. La exégesis se hace la interpretación del mensaje, pero la hermenéutica nos lleva a decir, y esa palabra que fue dicha en ese momento, en esa condición, ¿cómo hoy yo puedo entenderla y cómo puedo aplicarla? Para que no quede en una palabra escrita o muerta, sino quede en una palabra que es viva y que hoy yo puedo entender y que hoy puedo vivir. A eso nos lleva a meditar la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, ante esa palabra, esa disposición que tenía el pueblo, vienen y se humillan ante el Señor. ¿Se da cuenta de la actitud que tenían? Y ellos fueron los que le dijeron, Pastor Ricardo, no era Nehemías, ¿verdad? Nehemías, por favor, léenos la palabra. Ni siquiera dijeron, danos un curso, mira, haz una presentación bonita. Léenos la ley que Dios dio. Solamente léela. Que cuando diariamente, y de hecho se sube diariamente, ¿no?, la lectura de la palabra, que la oigamos 1, 2 veces y que digamos, para mí es como miel, en mi paladar es como miel, anhelo esa palabra. David decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Porque quería estar en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos habla. El Salmo 119 que dice, cada día es ella mi meditación, y da consejos al joven si guarda la palabra de Dios. Da consejos a todos que entiendan los mandamientos, que guarden los mandamientos. Es hermosa la palabra de Dios cuando conocemos a ese Dios. Pero ¿qué respuesta debe haber cuando nos acercamos ante esa palabra? Recuerden, no es la palabra escrita solamente, es Dios hablando, comunicándose a través de esa palabra. Voy a tocar 10 puntos y cada punto será como media hora más o menos, para que se vayan disponiendo si tenían que llegar a hacer algo a su casa o comer, o si comen antes de las 6.
No, son 10 puntos, pero esos 10 puntos los voy a dividir en 3. Uno, ¿qué efectos tiene en la persona? Segundo, ¿cómo esa palabra está revelando a Dios? ¿Qué efecto tiene en la persona? ¿Cómo revela a Dios? Y tercero, ¿a qué nos lleva o cómo lo llevamos a la acción? Así que empecemos. Vamos entonces a ver esos efectos, como en el capítulo 8, verso 9, vemos ese efecto en la persona. Primero viene a ellos los contrista, los lleva al arrepentimiento, hay tristeza, hay lloro, no solamente por su pecado, pero ellos lloraban principalmente porque habían entendido la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado, espero que sí, a alguno. Hay ocasiones que usted está meditando y le lleva la palabra de Dios y se le empieza a escurrir las lágrimas, porque Dios le estuvo hablando. Eso es vivo, eso es eficaz. Dice el capítulo 8, verso 9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué hacía? Lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Nos ha llevado la palabra de Dios a estar en esa comunión con el Señor así? Acérquese de esa manera. Aún jóvenes, acérquense de esa manera. Pídanle al Señor: háblame hoy. Tal vez no voy a llorar de esta manera, pero estoy seguro que voy a conocerte, voy a entenderte. En el verso 11, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. ¿Qué fue lo primero que trajo esa palabra? Tristeza y llanto. ¿Pero por qué cree que trajo tristeza y llanto? Porque se dieron cuenta de su vida, de su desobediencia. Cuando el hombre no entiende la gravedad de su pecado, cuando el hombre no se da cuenta de cuánto le ha fallado a Dios, que lo lleva a la muerte, cuando el hombre no ve lo horrible o terrible de su pecado, no puede arrepentirse, no puede vivir en obediencia, porque no ha entendido la gravedad de su pecado. Pero este pueblo, al leer la palabra, ellos lloraban porque entendían esto. Lloraban porque por años no habían escuchado la palabra de Dios. Lloraban porque ahora estaban de regreso en su tierra, teniendo el privilegio de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos se levantan temprano y dicen: aunque no desayune hoy, me voy temprano para estar en el templo? Anhelo la palabra de Dios. Así debe ser nuestra vida. Otra cosa que hace también la palabra de Dios es que no solamente nos confronta y nos entristece, sino también nos llena de gozo. Vamos al capítulo 8, verso 12. Dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Lean conmigo: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Si viene ese arrepentimiento, pero después viene un gozo. Eso nos pasó. Conocimos al Señor, nos llevó a una verdadera convicción y luego vino gozo a nuestra vida, porque ahora somos parte del pueblo de Dios, porque ahora somos salvos, porque ahora podemos entender la palabra de Dios, porque ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de los santos, de la familia de Dios. Viene gozo a nosotros porque ahora, ¿cómo nos llama el Señor? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Debe haber gozo en nosotros porque hemos entendido la palabra de Dios. Debe haber gozo en nosotros porque ahora, dice también Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. Viene gozo a nosotros porque dice que ahora hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Viene gozo a nosotros porque dice que somos formados a la imagen de Cristo. ¿No debe haber gozo? Primero hay lloro y hay tristeza, porque nos damos cuenta de quiénes somos, pero luego también hay gozo al saber ahora en Cristo cómo nos ha formado. Ahora vamos a ver cómo también se les va revelando el Señor a través de esa palabra. En el capítulo 8, verso 13, dice que ahora en ellos surge un deseo profundo de conocer más la palabra de Dios. Y vienen los líderes al siguiente día, después de que se les había leído la palabra. Verso 13: al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley.
¿Cuántos no tenían ganas de venir hoy al templo? Así, sea sincero. A ver, los jóvenes, ¿cuántos no tenían ganas? Que le dijeron a su papá, no, yo no quiero ir al templo. Ay, ¿a dónde se van los mentirosos? Entonces diga la verdad. ¿Cuántos no tenían ganas y dijeron, hoy yo mejor no voy? Pero qué bueno que vino aún sin ganas, porque ese es un mayor sacrificio. ¿Sabe qué? El papá o mamá a veces tampoco tienen ganas, pero luego se acuerdan, soy el pastor, tengo que ir. Papá o mamá, que estamos aquí, aunque nuestros hijos no quieran, nosotros tenemos que ser los primeros, levantarnos. Si hay que soportar que hagan berrinche, usted no se desespere, si no, le está dando lugar al enemigo. Levántese temprano, hágales el desayuno a los jóvenes, levántese usted primero, no se enoje, no les diga, es que si no vas no te voy a dar esto. No, levántese, usted alístese. Jóvenes, los espero. Esposa, vámonos. Dice aquí que fueron los cabezas de familia. Papá, mamá son los primeros que deben ir al frente. Hijos, vámonos. ¿Saben qué? Hasta les compré algo. Ahí está en el coche lo que les compré para que vayamos, un regalo. ¿Y sabe qué van a encontrar ahí en el coche? La palabra, bueno, la palabra. Pero posiblemente les dejó ahí algo, ¿verdad? Una tarjetita, algo. Busque la manera, pero no es para engañarlos, para que venga la palabra de Dios, es porque usted está buscando la manera que ellos conozcan la palabra de Dios. Pero si usted no se dispone como cabeza, ¿sabe a dónde vamos a ver a nuestros hijos? En el mundo, lejos de Dios, en las drogas. O peor aún, si nosotros no les damos un ejemplo, no van a hacer lo que hacemos nosotros, van a ser peor que lo que hacemos nosotros. Entonces en nosotros debe haber como cabeza ese deseo de buscar en la palabra de Dios. Vamos al verso 18. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Y cuando ellos se dispusieron para entender la palabra de Dios, leyó una y otra y otra y otra vez por 7 días. Eso era lo que la ley decía, de hecho, que tenían que leerles toda la ley durante esa fiesta. Aquí estamos hablando de la fiesta de las enramadas, luego la fiesta de las trompetas. Cuando vienen ellos con gozo, de hecho ahí termina la fiesta de las trompetas, hubo gozo en el pueblo. Levántese temprano, hermano. Es viernes, miércoles, ¿verdad? El culto aquí. Es miércoles, viene cansado del trabajo. No importa, vamos al servicio. A veces no quiero venir, pues me voy sin ganas. A veces estoy cansado, pues me voy cansado. Entonces voy a empezar a conocer a Dios. Realmente voy a ver lo que es conocer a Dios. Imagínense estos hombres, este pueblo, había estado en el exilio. Si usted ya estuvo meditando, usted sabe que las murallas estaban destruidas, las casas estaban destruidas. Hubo un momento en que no tenían alimento, pero aún así estuvieron trabajando. Tenían ataque de los enemigos y con una mano, o algunos estaban defendiendo el muro y otros estaban construyendo. Ahora nuestras grandes dificultades son, no sonó el despertador, el celular, porque ahora ya no hay despertadores. No sonó. No tengo la blusa que quería ponerme hoy. ¿Se da cuenta cuáles son nuestros grandes problemas para venir a escuchar la palabra de Dios? Creo que no tenemos excusa para estar aquí escuchando la palabra de Dios, sea miércoles, sea domingo. Ahora, cuando vengamos con esa disposición de oír la palabra de Dios. Pero en esa palabra de Dios, vamos al capítulo 8, verso 14. Dice, y hallaron. Y este verbo hallaron es matzá. No significa solamente encontrar o hallar, sino avanzar y entender. Tal vez tenían un conocimiento limitado, pero al ir a esa palabra avanzaron. Tal vez lo conocían, pero entendieron finalmente.
Tal vez habían entendido, pero ahora dispusieron su vida para obedecer. Dice en el verso 14: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué es esto? Una fiesta donde ellos traían enramadas. Creo que también el pastor les debe haber comentado algo, o alguien que predicó, porque estamos en Nehemías. Si no, usted ya lo meditó. Y traían ramas y no vivían en su casa. Vivían 7 días en el patio o en la azotea o en la terraza. ¿Y sabe por qué lo hacían? Acordándose de todo el tiempo que sus antepasados estuvieron ¿dónde? En el desierto. Y ellos acababan de venir del exilio, entonces acordándose que también estuvieron fuera. Lo más difícil para nosotros a veces es caminar y subir, porque el pavimento está caliente, porque nos cansamos, porque sudamos. Hermano, estos hombres no tenían patria, no tenían casas, y ahora el Señor los estaba regresando. De hecho, también con esto estamos viendo la fidelidad de Dios, que no es el tema, pero vemos la fidelidad de Dios volviéndolos a su tierra, a la tierra que el Señor les había dado. Y en estas casas se acordaban, estas enramadas, vivían y cocinaban al aire libre, acordándose que todo lo que tenían hasta ese momento no lo habían logrado ellos. Dios se los había dado. Lo que tienes, la vida, tus estudios, tu familia, lo que has logrado, Dios te lo ha dado. Es un Dios misericordioso, acuérdate. ¿Y sabes cómo nos acordamos? Cuando sales por las calles y ves a una persona que extiende la mano porque no tiene que comer, y dices: oh, yo tengo que comer. Pero no solamente se queda con la mano extendida, tú tendrías que sacar algo y darle, o llevar algo y darle. Hermano, cuánto ha sido el Señor bueno con nosotros. Y ese hallaron quiere decir que descubrieron la voluntad de Dios, descubrieron lo que Dios quería. Dios les mandó eso, y entonces ¿qué hicieron? En el verso 16: va a moverlos entonces a la obediencia. Y aun cuando ellos no habían obedecido, mire, 1406 entraron a la tierra prometida. Aquí estamos hablando de la culminación de los muros, como en 1446, 45 realmente. Entonces, si hacemos una comparación, son más de 1400 años. Durante ese tiempo no se habían acordado de lo que Dios mandaba. ¿Y ahora qué hicieron? No solamente encontraron, entendieron, sino verso 16: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Entonces empiezan a obedecer. Hay algo que encontraste en la palabra de Dios que no habías obedecido, debes empezar a obedecer. Dices: es que mis papás no lo hacen, es que el hermano no lo hace. Sí, pero Dios me está llamando a mí. Yo lo entendí ahora, y Dios me está llevando a vivir en obediencia. Amén. No solamente descubrimos la palabra de Dios, encontramos la palabra de Dios, nos mueve a la obediencia, sino que también nos mueve al arrepentimiento y a una vida de santidad. Esto es un proceso. Nos mantenemos en esa obediencia. Capítulo 9, verso 1 y verso 2 nos dice de la siguiente manera: y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Pero ¿dónde surgió esto? Cuando ellos pidieron que les leyeran la palabra de Dios, y Dios empieza a moverles, Dios empieza a revelarse, a revelar su voluntad, y ellos empiezan a obedecer. ¿Y cómo se acercaron aquí? Dicen ayuno y cilicio. ¿Qué es esto? La expresión de un arrepentimiento, de luto, la expresión de decir: he pecado, he fallado. ¿Quién más hizo esto? Vemos a Daniel haciendo esto. Vemos a los profetas cuando se acercaban al Señor haciendo esto. Vemos a David cuando pecó y se arrepintió haciendo esto. Vemos aún en los salmos esta expresión, que cuando viene el arrepentimiento o cuando viene la tristeza se llenan de ceniza, se ponen silicio. Así hizo el pueblo. Salió el pueblo, entonces traen las enramadas, empiezan a obedecer al Señor. Y ahora ¿qué hacen? Allí donde están reunidos, ayunan con cilicio y se doblegan a la tierra. O sea, esto es,
traigo mi orgullo delante del Señor. Yo he vivido de esta manera, pero a partir de este momento quiero vivir en obediencia. Ya no quiero vivir como antes vivía. Dice en el verso 2 del capítulo 9: y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea, empezaron a apartarse. Recuerda que la ley decía que no tenían que casarse con gente que no fuera del pueblo de Dios. ¿Qué hicieron? Obedecieron, y eso también implicaba santidad o pureza, apartarse del pueblo. El mismo verso a continuación dice: y estando en pie, confesaron sus pecados. ¿A qué nos lleva a enfrentarnos con la palabra de Dios? Entenderla, a obediencia y a confesar nuestros pecados y la iniquidad de sus padres. Algo bien importante es que tal vez los que nos enseñaron la palabra de Dios antes, o nuestros mismos padres, no han sido obedientes a la palabra de Dios, no han sido perfectos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto no debe ser pretexto para que nosotros digamos: ¿cómo mi papá o mi mamá hizo esto? ¿Cómo tal hermano hace esto? Señor, yo te pido perdón por el pecado de ellos. Y al final del verso dice: confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Otra persona que vemos aparte de Nehemías es Daniel en el capítulo 9, confesando el pecado de sus padres y reconociendo el pecado del pueblo. Y vemos a Nehemías en el capítulo 1 y 2 haciendo esto mismo. Si Dios te ha hablado a ti, pues pide perdón por tus padres, por el pecado de tus padres, pero decídete ahora tú a obedecer al Señor. Amén, jóvenes, adultos, porque a veces también decimos: es que nuestros padres nos enseñaron esto, pero la palabra de Dios enseña algo diferente. Ahora, también el confrontarnos con esa palabra nos va a llevar a un conocimiento correcto de Dios. En el capítulo 9, verso 4, dice que se reunieron ahí los levitas y da los nombres, y dice después de los 2 puntos: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo. Mire cómo empiezan no solo a bendecir a Dios, sino a qué Dios están bendiciendo: glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Es el Dios que merece la gloria y está sobre todo. A ese Dios conozcan, porque ustedes han conocido a los dioses de las naciones, han conocido a los dioses que ustedes trajeron de esos pueblos. Ustedes han vivido como han querido. No, ahora adoren a ese Dios que está sobre todo, alto, sublime, el creador del cielo y de la tierra. En el verso 6 empiezan, cuando se confrontaron a la palabra de Dios, a conocer a ese Dios. Se les empieza a revelar: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres el que creó los cielos, el universo. No hay nada que no haya sido creado por ti. A ese Dios es al que estamos conociendo, a ese Dios adoramos, ante ese Dios nos humillamos. Por eso decía al principio que alguien que no conoce la palabra de Dios no puede conocer en su magnitud real a ese Dios que adora. Por eso no puede vivir en obediencia, por eso no puede temerle, por eso no puede adorarle en la medida justa que debe ser adorado. Pero si tú conoces a ese Dios, le bendecirás, le adorarás, le obedecerás. Dice en el mismo verso 6, pero al final: ¿quién es ese Dios? Y tú vivificas todas estas cosas. O sea, todas las cosas por su voluntad subsisten. Por Él fueron creadas. Por fe entendemos que todo el universo, la tierra, fue hecha por la palabra de Dios. En Génesis 1 así inicia. ¿Dónde estaba ese Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creando todas las cosas. Empiezas a conocer a Dios en su justa medida. Verso 7: y tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Desde ese Dios tan grande nos remitimos a: tú eres el Dios que llamó a nuestro padre Abraham. Siendo tan grande y tan magnífico, le habló a mi antepasado. Yo puedo decirlo de esta manera: tú eres el Dios que salvó a mi padre, a mi papá Octavio. Él ya falleció, pero por que tú lo llamaste, ahora nosotros podemos conocerte. Tú eres ese Dios que llamó a mi papá. Tal vez ustedes puedan decir:
a mi mamá. O si no puedes decir, de mi familia nadie ha sido cristiano, soy el primer cristiano o cristiana, puedes decir, gracias Señor, porque eres ese Dios alto, sublime, creador. Los cielos de los cielos se sostienen por ti y tú me llamaste a mí. ¿Te das cuenta de la grandeza de ese Dios? Pero también de la misericordia y amor de ese Dios que llama a alguien tan pequeño como yo y como tú. Y llamaste a Abraham, y al final en el verso 8 dice, no solamente lo llamaste, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Lo llamaste, le diste una promesa. Estoy haciendo un resumen porque tenemos que ver todo el Antiguo Testamento. Lo llamaste, le diste descendencia, le prometiste tierra, su descendencia fue esclava, pero tú lo sacaste, lo pasaste por el desierto, le diste la tierra, te desobedecieron, los expulsaste nuevamente y tuviste misericordia cuando se arrepintieron y los has regresado. O sea, sería el resumen de todo. Pero, hermano, que estás aquí, ¿te das cuenta de ese Dios tan grande que te ha llamado a ti? Y no solo te llamó, cumple su palabra, su promesa en tu vida, porque es misericordioso. Nayeli, ¿a poco no? Tal vez no, algunos que no sepan la vida de Naye o su familia, un día es una bendición de Dios, pero después de tantas pruebas es un gozo poder alabar a Dios, y Él cumple, y muchos de nosotros somos testigos de esa obra del Señor. Verso 10, capítulo 9, dice al final del verso, aquí va a hablar de todo lo que hizo en el desierto y los milagros. Bueno, dice, y te hiciste nombre grande como en este día. Lo mismo que hiciste antes, lo estás haciendo hoy. ¿Podemos decir lo mismo, hermanos? Lo mismo que hizo antes, lo hace hoy en nuestra vida. Verso 13, y sobre todo el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos. Les hablaste a ellos, te revelaste con tu palabra. Hoy, ¿qué tenemos, hermano? La palabra de Dios, que se sigue revelando a nosotros. También acercarnos a la palabra de Dios va a provocar ese efecto de reconocer nuestra condición pecadora y al mismo tiempo de reconocer nuestra condición, su infinita misericordia y su infinita gracia. ¿Y qué debe provocar en en nosotros? Una vida de reverencia. ¿Con qué actitud te acercas a Dios? ¿Con qué actitud vienes al templo? Y vas a decir, es una casa, sí, pero este es el lugar que hemos dedicado para bendecir al Señor. Reverencia. Reverencia en nuestro vestido, reverencia en nuestras palabras, reverencia en nuestra actitud, reverencia, porque hemos conocido al Señor. Capítulo 9, verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Entendemos lo que está pasando, pero a pesar de todo eso, dice en el verso 17, va a seguir hablando que ellos no quisieron oír la palabra de Dios, pero en la segunda parte del verso dice, y en su rebelión pensaron poner caudillos para volver ¿a dónde? A Egipto, a servidumbre. Lean conmigo la última parte de este verso. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y esta expresión se va a repetir nuevamente, porque eres grande en misericordia, porque eres lento para la ira. Si yo fuera Dios, ya los hubiera exterminado, ¿o no? Si yo fuera Dios, ¿a cuántos ya no les hubiera dado así? No, yo a ninguno, ¿verdad? Pero quiero decir, como hombres así somos, pero Dios, aunque es justo y trae juicio, ¿no es misericordioso? Porque estamos así, nos vuelve a hablar, nos perdona, y después nos va a hablar también de todo el periodo de los jueces, que aún así Dios seguía mostrando su misericordia. Pero vamos al verso 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición en Éxodo 32 y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, ¿qué había dicho a un Dios? ¿Sabes que los voy a exterminar y voy a levantar de ti otra nación? Pero finalmente, ¿qué hizo Dios? Los perdonó. Bueno, leamos el verso 19. Tú con todo, lean conmigo,
Por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrar el camino por el cual habían de ir. ¿Eran obedientes? Y aún así no se apartó la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es alcahuete, porque Dios pasa por alto todo esto. No, porque Dios seguía revelándose y seguía llamándolos a vivir una vida en obediencia. Verso 20: y tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para la sed. O sea, siguió proveyéndoles, siguió alimentándoles. ¿Cuántos a veces pensamos, es que Dios me bendice, me va bien en el negocio, es porque estoy bien? No, a veces estamos mal y aún así no cierra su mano, nos da alimento. Es como el papá normal de nosotros. Si tu bebé hace un berrinche, ¿qué haces? ¿No le voy a dar leche? Dices, no, pues, le das, pero le enseñas también y le empiezas a hablar. Cuando son mayores, lo mismo hacemos. Seguimos mostrando amor. Dios muestra su misericordia. Así que no creas que a veces porque todo nos va bien es porque estamos bien. No, es porque Dios está mostrando misericordia con nosotros. Verso 21: los sustentaste 40 años en el desierto. ¿Y cuánto tiempo fueron desobedientes? 40 años. Verso 22: les diste reinos y pueblos, o sea, les diste la tierra. ¿Eran obedientes? No. De hecho, al entrar, ¿qué dice Josué? Por favor, quiten los dioses que traen, ¿no? En Josué 24, ya. Quiten esos dioses que traen. Verso 23: multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, lo que le había dicho a Abraham, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que las habías de entregar para poseerla. ¿Qué está haciendo Dios? A pesar de su desobediencia, porque Dios llamó a un hombre y le dio promesa, está cumpliendo. La iglesia a veces no es perfecta, pero a través de Cristo, en el nuevo pacto, Dios, ¿qué hizo? Nos llamó como ese pueblo. Y a pesar de eso, Dios sigue mostrando su misericordia. No es justificación para que vivamos como queremos. Por el contrario, es para que nos llenemos de reverencia y estemos agradecidos con el Señor. Y decidamos ahora obedecer al Señor. Amén. O hay del hermano que no vino. Hay del hermano que no vino, ¿no? Verso 24: y los hijos vieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país. Sigues revelándote y mostrándoles tu misericordia. Los levantas. Verso 26. Lean conmigo. Y te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. O sea, no quisieron saber de ti aunque tú habías sido misericordioso. No quisieron oír la palabra de Dios aunque el pastor se pasó quién sabe cuántas horas preparando la palabra. Eso me contaron de otra iglesia. ¿Sí, verdad, hermanos? Sí, ¿verdad, jóvenes? Acá en esta iglesia no pasa, allá con nosotros tampoco pasa. Y decimos, bueno, esa es una sugerencia. No, hermanos, la palabra de Dios no es una sugerencia, es vida para nosotros, es alimento. Por eso, mire, ¿qué calificativos utiliza aquí para la palabra? Cuando habla de la palabra, dice que esa palabra son mandamientos, leyes, mandamientos y preceptos. Es como una constitución, reglamentos, o antes de la constitución vendrían las normas y los reglamentos, leyes y reglamentos. Así está diciendo, esto es lo que deben vivir ustedes. Verso 27, en la segunda parte. Y tú desde los cielos oíste, antes dice que ellos estuvieron en tribulación, y cuando ellos claman a Dios, dice, y tú desde el cielo oíste, y según, lea conmigo, tu grande misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos cuando estaban en opresión, todo el periodo de los jueces. ¿No es cierto que aún estando en esa condición,
Luego clamamos al Señor y ¿qué hace el Señor? No responde. Y a veces decimos, es porque estoy bien. No, es porque el Señor tiene misericordia. Así que, hermano, entendamos esto. Verso 28. Pero una vez que tenían paz, o sea, una vez que el Señor respondió que estamos bien, lean conmigo, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¿Quiénes? El pueblo. ¿Hoy quiénes? No, no diga nosotros, porque ya metió a los otros hermanos. ¿Quiénes? Yo. Pero yo soy el que debo ahora también entender lo que Dios está haciendo conmigo. Cuando entonces vuelvo a clamar, dice en el mismo verso 28, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Lean conmigo ahora sí, pero volvían a clamar otra vez a ti. Esto es lo que tenemos que hacer, clamar al Señor. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. ¿Se da cuenta que dice tus misericordias, tu gran misericordia? Solamente por su gran misericordia. En el Nuevo Testamento y de hecho también en el Antiguo Testamento, a esto le llamamos gracia. O sea, es un regalo o un favor que no merecemos, pero Dios nos da. La salvación es gracia. Pero esto no justifica para que no haya reverencia u obediencia, sino debe movernos a vivir de una manera diferente. Verso 29. Los amonestaste que se volviesen a su ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus hijos, contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. ¿Quiénes? El pueblo, aquel pueblo, ¿verdad? Aquel pueblo. Y el pueblo también hoy. Verso 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Verso 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Creo que algo nos quiere decir este pasaje, ¿no? ¿Cuántas veces repite la misericordia de Dios? La rebeldía del pueblo, pero la misericordia de Dios presente. Verso 32. Ahora Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Será Dios misericordioso? Verso 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Lo que sí podemos ver en este verso es cómo, si bien habían pecado y se dan cuenta que ha sido una constante, un círculo vicioso, también se dan cuenta aquí que el castigo y el juicio que Dios había hecho era lo que ellos merecían. Y este es el punto cuando el pueblo y el hombre debe llegar a entender que a partir de ese momento su vida debe ser diferente, porque aprendió lo que es el justo juicio, pero también aprendió la misericordia de Dios y ahora debe vivir una vida diferente. Verso 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Cuando el hombre se da cuenta de su pecado, se confronta con la santidad de Dios y entonces debe tomar una decisión de vivir en reverencia, en santidad al Señor, en pureza. Verso 34. En la segunda parte nosotros vemos que todo el pueblo, desde los reyes y sus padres, dice, no pusieron por obra la ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios contra los que les amonestaste. Y perdón que haya leído todos estos versos, pero sí nos dimos cuenta cómo una y otra vez pecaron y lo reconocen, y una y otra vez clamaron al Señor, y una y otra vez el Señor fue paciente con ellos y misericordioso. Pero esto no es para decir, lo voy a hacer y otra vez el Señor va a tener misericordia, sino es para decir, ¿hasta qué punto estoy yo como ellos? ¿No será que hemos cansado al Señor? Pero cuando se confrontan a la palabra de Dios, entonces viene confrontarse con la situación real, con la revelación de Dios y la misericordia de Dios. Y viene el último punto.
entonces debe llevarnos a la acción, a no quedarnos en, ay, qué malo soy, qué bueno es Dios, siempre hemos pecado, siempre fallo. No. Vamos al capítulo 9, verso 36. Debe entonces generar un compromiso no solamente de arrepentimiento, sino desde el liderazgo. Aquí habla de los líderes, pero en nosotros debe generar un compromiso para estar, valga la redundancia, comprometidos con esa nueva vida que el Señor nos dio, comprometidos con el pueblo, comprometidos con la obra de Dios. Dice en el verso 36, y aquí que hoy somos, ¿qué, hermanos? Siervos. A partir de ese momento, ¿qué significa siervo? No es, ay, es alguien que te canta, no. Siervo quiere decir alguien que te sirve, que te obedece. En este momento es que es tu propiedad. Tú eres el Señor, yo soy tu siervo. ¿Qué somos, hermanos? Siervos. En español común, corriente, esclavos, o para que se escuche, criados. Se escucha más feo, ¿no? Es mi criado. Pues así somos. Eso es un siervo. Si bien es un privilegio porque servimos al Rey de Reyes, pero también es ver que es obediencia completa al Señor. Amén. Somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Pero aquí habla de otra servidumbre. Somos tus siervos, pero ahora nos tienen oprimidos. Somos tus siervos, pero ahora el mundo parece que nos oprime. ¿Quién tenía la culpa? ¿Dios? Si antes Él los puso sobre ellos. Ellos porque habían desobedecido. Y ahora, lamentablemente, así tenían que vivir. Ahora nos quejamos de que cómo nos oprimen como creyentes, pero ha sido culpa también de nosotros. Verso 38 del capítulo 9. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos, lean conmigo, fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A partir de ese momento, ahora, ok, ya entendimos. Hacemos un compromiso contigo. Había un canto que dice, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad, ¿no? Así. Y a veces lo cantamos, pero no lo vivimos. ¿Sabe qué eso dice la palabra de Dios? Y cuando dice que hacen compromiso, vienen y el capítulo 10 que vemos, lo firman. Desde el sacerdote, de hecho el gobernador, los levitas y después todo el pueblo. Eso vamos a hacer, yo creo, ¿verdad, hermano Ricardo? Sí, sí. Una hoja. Voy a venir el miércoles y el domingo. Cuando vamos al trabajo no hacemos eso. Y hasta nos ponen un reloj checador. No vamos a hacer eso, no, acá es mentira. Pero de verdad que en los trabajos o hasta en la escuela, a ver, los muchachos en la escuela, ¿qué les dicen? A tal hora tienes que entrar. Y hay profesores que dicen, no puedes entrar si llegas después. Pero en el templo, pues bueno, podemos entrar a cualquier hora. Pero no debía haber mayor reverencia y compromiso con el Señor. Bueno, pasemos eso. Vamos al capítulo 10, verso 29. Dice que se reunieron entonces los principales, y dice en el verso 29, para protestar y jurar, lean conmigo, que andarían en la ley de Dios. Ok, ya entendimos. Ellos no lo hicieron, pero nosotros andaremos en la ley. Esa ley que fue dada a Moisés. Y dice después, y que guardarían y cumplirían, lean conmigo, todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Cuántos hacemos ese compromiso con el Señor? Señor, yo quiero vivir en obediencia a ti. Hay el confrontarnos con la palabra de Dios trae un compromiso, pero trae una responsabilidad también con la obra de Dios. Y esa responsabilidad empieza desde nuestra asistencia. ¿Por qué no? En el cuidado aún de la casa del Señor. Vean el capítulo 10, verso 32. Y aquí me gustó cuando estos hombres, aquí es Nehemías el que está escribiendo, pero dice, nos impusimos además por ley. O sea, como nos dimos cuenta que había necesidad, si no lo decía, nosotros no los impusimos. No queríamos, pero lo hicimos. Nos dimos cuenta, eso es, nos impusimos. O sea, nosotros nos comprometimos. ¿O no, hermanos?
Nos comprometimos a servir al Señor. Dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de Dios. Verso 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra. Verso 36. Asimismo, los primogénitos, y habla de los varones y también de los animales. Verso 37. Y que traeríamos también las primicias de nuestra masa y nuestras ofrendas. Verso 39 al final. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Se da cuenta que los llevó la palabra de Dios? A una vida de confrontarse espiritualmente, vivir una vida en obediencia, pero también una vida de compromiso con la casa de Dios. Ahora diríamos con la obra del Señor. Esto es lo que debe haber en nosotros. ¿Cuántos meditamos diario? Debe llevarnos a confrontarnos con nosotros mismos. Algo personal. Debe llevarnos también a conocer a Dios y que Dios se nos revele cómo ha sido su gracia a pesar de nuestra desobediencia, y finalmente a una vida de acción y compromiso. A eso debe llevarnos. Termino con este verso, el capítulo 12, verso 30, que también está en el capítulo 13, verso 22, hablando la misma idea. Salud. Y se fue, dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas. ¿Qué hicieron? Se purificaron y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Ninguna obra va a tener algún efecto o va a ser agradable a Dios si es hecha con un corazón, si es hecho con una intención que no es pura. Pero para eso, ¿dónde debe empezar la purificación? En nosotros, la santidad en nosotros. Y cuando habla de purificación, habla en varios sentidos, dos principalmente. Uno, el ritual de purificar, o sea, de consagrar. Pero en el sentido espiritual también el compromiso de santidad y de vivir en obediencia. No solamente es el ritual y hacerlo, es el compromiso de vivir en santidad al Señor. Dice amén o hay del hermano que no vino. En la Nueva Versión Internacional, este mismo verso dice de la siguiente manera: después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y levitas purificaron también a la gente, las puertas y las murallas. Empieza por tu vida, hermano. No te preocupes ahora por el otro. Empieza a buscar a Dios, a consagrarte. Cuando te consagres, entonces ayuda a los otros a que empiecen a buscar a Dios. Si no, vas a ser como el que tiene la viga en el ojo, tratando de sacar la basura en el ojo de tu hermano. Primero empieza con tu vida. Amén. Cuando viene esta purificación, de hecho es un proceso. Primero fue la reconstrucción del templo, para eso vino Zorobabel. Luego el culto, Esdras. Pero no podía estar completo si no se reconstruía la muralla y la ciudad. Para eso viene Nehemías. En nuestras vidas ha habido ese proceso. Un proceso donde se empieza a reconstruir ese templo, el culto, nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Pero eso, ¿a dónde nos debe llevar? A una restauración completa de nuestra vida. ¿Dónde? En todas las áreas. Nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro carácter, todo lo que tenemos. Entonces, hermano, hoy debe haber un compromiso en nosotros. De hecho, Esdras, quiero leer Esdras para concluir, 7:10. Esto inició con no la intención, con el deseo que Dios puso en el corazón de un hombre. En el caso de Nehemías, aquí en este pasaje va a ser en Esdras, o en el caso de Ezequiel, o en el caso de Jeremías también, que se decidan a servir al Señor. Y yo quiero que ahora este sea el deseo en tu vida, para que te confrontes a la palabra de Dios y haya un fruto, haya todo este fruto, para que realmente esta obra esté siendo llevada adelante por el Señor. Capítulo 7, verso 10 de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Tres cosas. Primero, quería aprender e inquirir. Segundo, cumplirla. Y tercero, enseñarla. Empieza a conocer la palabra de Dios, empieza a obedecerla y luego enséñala, hermano. Que no se quede para ti, no te llenes solamente, sino
llénate esa palabra y sé generoso y comparte esa palabra a los que lo necesitan. Vamos